¿Qué es la menopausia? La menopausia es un proceso por el que pasamos todas las mujeres que es gradual, va poco a poco y es el proceso en el que el ovario deja de funcionar y deja de producir hormonas. Y este proceso más o menos tarda entre 5 a 7 años. El proceso tiene varias etapas. La primera etapa es, digamos, la etapa de la que todavía hay fertilidad, pero ya es la etapa de la fertilidad tardía, que generalmente es por ahí de los 40 años. Lo primero que empieza a pasar es que el ciclo menstrual se empieza a cambiar un poquito. Muchas mujeres incluso se empiezan a preocupar porque dicen que su regla ya no dura lo mismo que duraba antes. Esto es normal. La regla se va a veces acortando. La regla también a veces puede cambiar las características del sangrado, puede ser mucho menos sangrado, incluso a veces puede ser nada más como tipo gotitas. Y esto va pasando durante los últimos años de la fertilidad de la mujer porque las hormonas empiezan a fluctuar. Incluso a veces puede haber ciclos que no haya ovulación y entonces el ciclo es mucho más corto y de repente puede venir con un sangrado muchísimo más abundante. Si es algo aislado, nada más un mes, no hay problema. Pero si te empieza a pasar todos los meses, sí es muy importante que acudas con el ginecólogo o la ginecóloga como yo. La siguiente etapa ya es cuando ya empieza a haber ausencia de la regla. Esta etapa a veces sí dura como unos 2 o 3 años. De repente puede ser un mes que no se presente tu regla o 2 meses y hasta dentro de 3 o 4 meses ya regresa de características normales. Y así puedes estar varios años. En este periodo es generalmente cuando empieza a darse todos los síntomas de la perimenopausia. El primer síntoma y el más frecuente que se calcula que hasta el 70% de las mujeres podemos presentar son lo que se llaman los bochornos, que se llama síndrome vasomotor. Esta alteración principalmente se da porque los estrógenos en nuestro cuerpo empiezan a fluctuar mucho. Entonces un mes puedes tener más estrógenos porque tu ovario todavía está produciéndolos y el mes siguiente ya no hubo producción. Y entonces esto en el cerebro se altera y ocasiona una alteración en lo que se llama el centro termorregulador del cerebro. En realidad es un problema ya a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque los estrógenos, el cerebro de las mujeres, tenemos muchos receptores para los estrógenos que se utilizan para varias cosas, incluso para estabilizar el estado de ánimo. Por eso es que también la mujer, conforme va avanzando nuestro ciclo menstrual, a veces cambiamos de estado de ánimo y nos sentimos un poco tristes porque en el mes los estrógenos van fluctuando en las mujeres, pero ya en la perimenopausia las fluctuaciones son mucho más amplias. Y eso nos ocasiona pues muchos síntomas a veces muy molestos, principalmente lo del síndrome vasomotor. Pero también puede haber muchas alteraciones del estado de ánimo. Puede incluso en algunos casos haber depresión o ansiedad generalizada. En todos estos casos hay varios tratamientos que se pueden utilizar, pero lo primero que se recomienda son suplementos alimenticios como las isoflavonas de soya. Las isoflavonas de soya, la verdad es que sí se utilizan mucho y hay muchas marcas y hay algunas muy buenas que tienen también otras vitaminas, pero en realidad los estudios que hay mencionan que prácticamente funcionan parecido a un placebo. ¿Qué es un placebo? Un placebo es una sustancia que no tiene actividad farmacológica, que se utiliza
para contrastar los fármacos. ¿Por qué? Porque existe en medicina algo que se llama el efecto placebo. El efecto placebo no es magia ni es esoterismo. Es el hecho de que la persona, cuando confía, digámoslo así, en un remedio o en un medicamento o lo que ustedes quieran, el agua de tlacote, pues digamos que su sistema inmune se activa un poquito y va a presentar una cierta mejoría, pero esa mejoría pues es limitada y a veces no se compara con el efecto obviamente de un fármaco que tiene mucho más efecto. En este caso, lo que realmente sí funciona más para la perimenopausia son los estrógenos, la terapia estrogénica. La terapia de estrógenos de la menopausia se le llama terapia de reemplazo hormonal. Esta terapia sí es muy útil, sobre todo cuando los síntomas son moderados a severos, y se puede utilizar con pastillas o lo que se llama transdérmica, que es con gel o parches. La verdad es que hoy en día se recomienda más este tipo de terapia transdérmica, ya que evita el paso por el hígado y evita que se alteren los factores de la coagulación tanto. Por otro lado, los estrógenos no se pueden utilizar solos, se tienen que utilizar con progesterona en las mujeres que tienen su matriz, o sea, que tienen el útero. ¿Por qué? Porque los estrógenos, si se dan continuos, o sea, todos los días la misma dosis, estimulan el crecimiento de lo que se llama el endometrio, que es el tejido que está en el centro de la matriz. Y a la hora que se estimula el crecimiento de este tejido, pues se puede estimular demasiado y ocasionar lo que se llama hiperplasia o, en el peor de los casos, un cáncer. Entonces los estrógenos siempre se tienen que dar con progesterona. Esos dos medicamentos se pueden utilizar, no en todas las pacientes, pero son una muy buena opción.